Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Muy buenas tardes, amigas, amigos de la audiencia, y tal vez no lo sean así en el estado de Guerrero. Coyuca de Benítez es, en la tierra caliente guerrerense, un escenario violento. Voy a citar a ustedes lo que el periódico New York Times cita hoy, y es algo gravísimo porque aquella entidad se ha constituido ya en un gobierno fallido. El tema es que es de definiciones. Si realmente Félix Salgado Macedonio gobierna, pues mejor que pida licencia su hija Evelyn y Salgado Macedonio asuma, porque este crimen de Coyuca de Benítez, si lo tradujera usted a los eventos violentos de 1996, que costaron la remoción de Rubén Figueroa Alcocer, pues por mucho lo rebasan. No se puede tolerar la ineficacia y sobre todo bajo perfil de los cuerpos de seguridad en el estado de Guerrero. Vamos a ello y más en Radio Cañón 760 del Cuadrante. Audiencia, buenas tardes para ustedes. Ingeniero, buenas tardes para tu persona. Colega Mejía, 5518-7760. A propósito, la Fiscalía Guerrerense confirmó el asesinato precisamente de este grupo de servidores públicos, incluido al secretario de Seguridad de Coyuca, Alfredo Alonso López, y al director de la policía, Honorio Salinas Garay, así como 13 policías más, los cuales fueron emboscados en el poblado El Papayo. El presidente lamentó la emboscada contra policías en Coyuca de Benítez, en la que asesinaron al director de seguridad. Sus palabras. Ya lo estamos atendiendo, hoy en la mañana lo vimos, está la Guardia Nacional trabajando en eso. Muy lamentable lo de Coyuca de Benítez, prácticamente una emboscada a policías en Coyuca. Envío un abrazo sincero, cariñoso a los familiares de los policías. Duele mucho cuando pierde la vida un ser humano, sea policía que cumple con su responsabilidad o cualquier persona, pero sí lo estamos atendiendo. Hay un despliegue ahora allá de la Guardia Nacional de alrededor de 300 elementos. 300 elementos desplegados en Coyuca de Benítez. Ya le platicaré cómo es la operación del crimen organizado, pero esta masacre en la costa guerrerense marca el camino que seguirá el estado de Guerrero. Solo el pasado 13 de diciembre recordábamos a la audiencia precisamente de este y otros capítulos de violencia que sacuden a una entidad de 7 y hasta 8 regiones como debiera ser, y en un total de 87 ayuntamientos. Más adelante vamos con el particular. En otros temas también relacionados con la República, un ataque armado en contra de Ricardo Moría Sánchez, hermano del presidente municipal de Tacámaro, dejó como saldo un policía muerto y 2 lesionados. Esto en el centro de la cabecera municipal, y desató un enfrentamiento en el que también perdieron la vida al menos 3 civiles. Cabe mencionar, el pasado fin de semana, del 20 al 22 de este octubre, fueron asesinados en el país 220 personas, de las cuales 25 casos ocurrieron en Guanajuato y la misma cantidad en Michoacán. Norma Piña, ministra de la Corte, declinó participar en un diálogo entre poderes en el Senado, al señalar que no hay condiciones institucionales, luego que el coordinador Eduardo Ramírez rechazara que existiera una invitación formal. En la mañanera, el presidente consideró que no hace falta que la presidenta de la Corte, Piña, acuda al Senado a explicar lo de los fideicomisos, pues podrían faltarle
al respeto por lo que dijo, lo mejor sería que en conferencia de prensa exponga por qué ganan 700,000 pesos mensuales y por qué hay tanta corrupción en el Poder Judicial de la Federación. Estas fueron las palabras del presidente López Obrador. Pues yo pienso que no hace falta, es más espectáculo, ¿no? Y puede significar falta de respeto a quienes asisten. Sí se puede argumentar, lo que tienen que hacer los del Poder Judicial es explicar por qué ganan 700,000 pesos mensuales. Nada más eso es lo único que tienen que hacer. 700,000 pesos mensuales en los ministros de la Corte. No responden hasta este momento, pero es la suma de todos los ingresos que ellos obtienen. El presidente pues, no rebasa ni los 119,000, en un momento les informo sobre el particular. También afirmó que se enviaron oficios a concesionarios del sector ferroviario para dialogar acerca del empleo de las vías férreas, no solo para trenes de carga, sino también para transporte de pasajeros, cuya propuesta espera tener en noviembre de este año. Sí, recordarán ustedes que antes era factible que viajáramos de México a Guadalajara en el Tapatío y así en diferentes vías férreas. En 83 el entonces presidente de la Madrid ofreció desarrollar vías férreas en el país, pero pudo más el pulpo camionero que el presidente de la República. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, aseguró que ya están en vías de lograr la autosuficiencia en el ISSSTE. Esto tras la limpieza realizada en el instituto que estaba plagado de corrupción, mientras su titular, Pedro Centeno, informó que van más de 6,000 trabajadores basificados. Centeno Santaella detalló que este proceso de basificación pasó de realizarse de 16 a 24 estados, en donde hasta el momento otorgaron la base a 6,550 empleados, 850 de ellos especialistas, 656 de la rama médica, 3,014 del área de enfermería y 2,030 operativos. A una semana del arranque de la campaña de vacunación invernal, se aplicaron 1.7 millones de dosis contra la influenza y COVID-19. Esto lo informó Ruy López Ridaura, subsecretario de Salud, quien llamó a la población de grupos vulnerables a acudir a ponerse las vacunas. No hay que esperar mucho ahí. El presidente López Obrador repitió que en 5 años de gobierno, lo que lo tiene más satisfecho y feliz es cómo logró reducir la pobreza y la desigualdad en México. Y eso lo expuso la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El día de ayer también recibió en Palacio Nacional a diversos gobernadores del país, con los que abordó el tema del nuevo censo de personas desaparecidas. Los ejecutivos estatales fueron convocados al encuentro de trabajo en este orden: Colima, Nayarit, Baja California, Morelia, Veracruz, Zacatecas, Puebla, Tamaulipas, Tabasco y el jefe de la Ciudad de México. La Cámara de Diputados se encuentra bloqueada en su totalidad por manifestantes del sector educativo, por lo que en el pleno o en el día de hoy ni los diputados pueden entrar. Integrantes del Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior llegaron desde las 8 horas a exigir que se reanuden las mesas de negociación que sostuvieron el año pasado con el gobierno federal, en las que solicitaron basificación y homologación de salarios. Las comisiones de Hacienda y Estudio Legislativo Segunda reanudaron su sesión y la mayoría oficialista modificó el orden del día para solo discutir este martes la minuta con el dictamen que elimina los 13 fideicomisos del Poder Judicial. A 2 meses de la renuncia de Carla Quintana a la Comisión Nacional de Búsqueda, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, da a conocer el nombramiento de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún al frente de este organismo. El rechazo al nombramiento de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda se hizo patente en Tamaulipas, por lo que buscadoras presentarán un recurso de amparo. Los 6 integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos informaron este lunes a la mesa directiva y a la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República que presentarán su renuncia por unanimidad, pues señalan que a lo largo de los últimos 2 años
Su labor fue desdeñada de forma reiterada por Rosario Piedra Ibarra, presidenta del organismo. El presidente de la Conducef, Óscar Rosado Jiménez, propuso la creación de una nueva ley especial que imponga un tope de 35% a las deudas y créditos que contratan los mexicanos sobre su salario o nivel de ingreso. Lo anterior, al considerar la referencia que 65% de los recursos de una persona deben ser destinados a gastos indispensables como alimento, vivienda y servicios básicos, agua, luz, gas, transporte e internet, mientras que el resto pueden ocuparse para créditos o esparcimiento. El dirigente nacional del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, informó que en el proceso interno de su partido para elegir a su candidato presidencial 2024, Samuel García será una opción interna y Marcelo Ebrard una opción externa. Así lo dijo Dante Delgado. Yo lo que creo es que Samuel es una opción interna y el licenciado Marcelo Ebrard sería una opción ciudadana externa. Les avalan, ¿quién puede dudar del dinamismo, del talento, de la creatividad de Samuel García, que tiene una aceptación en los medios? Y por otra parte, pues está la trayectoria, historia de vida, prácticas de buen gobierno, Liceo Marcelo. Prácticas de buen gobierno, si Movimiento Ciudadano es sensato, debería inclinarse por la segunda opción, la externa, porque la calificación tampoco es favorable de Samuel García. La Dirección General del Servicio Militar Nacional convocó a las mujeres que tengan o cumplieran 18 años o más para que participen de manera voluntaria en las actividades del Servicio Militar Nacional, esto en los centros de adiestramiento a cargo de las zonas militares que se encuentran en México. Alrededor de 1,000 productores de maíz, sorgo y jamaica denunciaron que el 85% de sus cosechas quedó siniestrada, derivado de la sequía en la zona sur de Morelos, en una superficie de más de 3,000 hectáreas que se ubica en los municipios de Jojutla, es el oriente morelense, Amacuzac, Puente de Ixtla, Mazatepec, Miacatlán y Coatlán del Río, denunció José Eduardo Baena. Líderes agrícolas y campesinos agrupados en el movimiento nacional llamado Nuestro Campo demandaron mayor acercamiento con el gobierno, diálogo, políticas públicas e inversión para su sector. En conferencia de prensa, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Juan Cortina, señaló que existe incertidumbre por el futuro del campo mexicano y un juez dictó prisión domiciliaria a los gemelos Luis Alberto y Francisco Rodolfo, a quienes se les sigue un proceso judicial por golpear y lesionar al estudiante universitario Ernesto Calderón en una zona de bares de Puebla. La defensa de los hermanos consiguió que el juez Francisco Javier Martínez Castillo les concediera un cambio de medidas cautelares, pero estos rufianes deben estar en prisión. Este miércoles y jueves se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en la capital del país, alertó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. La dependencia indicó que también se esperan tormentas eléctricas y posible caída de granizo, por lo que instó a los citadinos a tomar precauciones ante inundaciones, deslaves y otros riesgos. Y para la capital se prevé cielo nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos. Y para la entidad mexiquense, lluvias puntuales, fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Estado de México. En la megalópolis, a partir de las 8:30 de la mañana, se registró un accidente en una de las escaleras eléctricas del metro de Polanco en la línea 7, que dejó 7 personas lesionadas. Inmediatamente acudió personal de servicios de emergencia como bomberos, Cruz Roja y de Protección Civil para atender a las personas afectadas. El reporte del metro indica que ya son atendidas por paramédicos y ninguno es de gravedad, solo hay raspones y heridas leves. Una explosión causó el derrumbe de una vivienda en calles de la colonia La Pastora, alcaldía Gustavo Amadero, la mañana de este martes. Al lugar llegaron el cuerpo de bomberos uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y personal de la alcaldía de Gustavo Amadero para rescatar a personas y determinaron que la causa de la explosión posiblemente fue la acumulación de gas derivado de alguna fuga de estufa o boiler. Tras los hechos ocurridos el día de ayer, en los que se registraron agresiones al interior del plantel del Colegio de Ciencias y Humanidades, las instalaciones permanecen cerradas esta mañana a través de redes sociales. Esto, el Colegio de Ciencias y Humanidades informó que las actividades académico-administrativas
serán suspendidas con el objetivo de revisar las instalaciones del plantel. Así fue el boletín. Y la Fiscalía Citadina, a través de Ernestina Godoy, informó que entre el 28 de septiembre y el 19 de octubre llevaron a proceso a 115 personas imputadas por delitos contra niñas, adolescentes, mujeres y adultas mayores. Esto luego de ejercer 53 órdenes de aprehensión, 62 detenciones en flagrancia, de acuerdo con la funcionaria en un mensaje a medios de comunicación realizado este lunes. El ejército israelí informó que en las últimas horas murieron 3 comandantes de Hamas, entre ellos uno identificado como Abed al-Raham, quien según la fuente participó directamente en los ataques terroristas contra Israel, en la que murieron más de 1.400 personas y 222 fueron secuestradas. Es intenso el bombardeo israelí en el estrecho de Gaza y bajo la posesión de Hamas. El secretario de Estado Blinken advirtió a Irán que Estados Unidos respondería de manera decisiva a cualquier ataque a medida que aumenten las tensiones en la guerra contra Irán o contra Israel y Hamas. Vaya pronunciamiento de Blinken. ¿Y en qué momento? La aviación rusa interceptó 2 bombarderos estratégicos B-1B estadounidenses en el mar Báltico, según informó el martes el Ministerio de Defensa. Tras ser localizados por los radares rusos, 2 cazas Su-27 recibieron la orden de despegar para impedir que los aviones estadounidenses violaran la frontera rusa. Esto es gravísimo. Aumentan las tensiones en el conflicto Rusia-Ucrania y también Israel-Hamas, con una advertencia clara hacia Irán y también de la Fuerza Aérea Rusa hacia Estados Unidos. No se vaya, son las 12:17, hay más aquí en Radio Cañón. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Lamentable deceso del Cuervo, con 33 años de carrera, grabó 120 discos y fue galardonado por el premio María Greber y el Silver Club. Alberto Rafael Bustillos Alamilla, su nombre oriundo de la región norte de Veracruz, el Nanchital, llegó de niño a la Ciudad de México para ingresar al Coro de Niños Cantores de México, donde fue primera voz. Fue una larga lucha contra una enfermedad que lo privó de diferentes cosas, pero el cantante Carlos Cuevas fue quien da a conocer el fallecimiento de su colega con un conmovedor mensaje. A los 73 años de edad se nos va el tenor mexicano Alberto Ángel, mejor conocido como El Cuervo. Y se pueden decir muchas historias de este personaje, pero ya resumimos a ustedes lo importante que sigue a este capítulo: El Cuervo y su legado. Nos sorprendió, pero no era un secreto a voces el deterioro de su salud. Recordamos una película en la que participó El Cuervo allá por el 94, y pues ahí queda pues el Cuervo, muy querido por todos los mexicanos, y será recordado con las palabras elocuentes que se pronunciaron sobre su particular. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música la carrera de cantante de ópera, realizó estudios en la Escuela Superior de Música, Taller Ópera de Bellas Artes, y en el IPN impartió docencia en los talleres de canto. Fue merecedor, les decíamos, del calendario Azteca de Oro, las Palmas de Oro, el premio TV Novelas, y fue nombrado por la crítica europea el embajador de la música mexicana en Europa, esto en el 85. Desde este equipo de trabajo nos sumamos al colega de la cadena, quien fue su amigo y fue de la cadena quien comentó acerca de una
enfermedad prolongada, pero con ahínco, amor a su trayectoria, logró superar a Alberto Ángel el Cuervo. Se va, pero deja un legado que en las nuevas generaciones de la música mexicana se retoma y seguramente harán simbrar a la música mexicana en la Unión Europea. 12:22. Un amigo. Así lo dice Lamón. En otros temas, Omar Saucedo Vigueras es psicólogo y psico-oncólogo, paliativista, especialista en cáncer de mama y testicular. En el marco de la lucha contra el cáncer de mama es importante hablar de los cuidados paliativos del cáncer. Le agradezco, maestro Omar Saucedo, por tomar la llamada para Radio Cañón 760 El Cuadrante, y buenas tardes para usted. Hola, ¿qué tal, Federico? Mucho gusto, qué bueno poder estar por acá y poder compartir sobre estos temas. Maestro, respecto a las herramientas emocionales, ¿nos podría compartir cuáles son para los pacientes que están enfrentando un tratamiento de cáncer de mama? Claro, bueno, siempre será importante hablar que en estos momentos, ¿no?, cuando se tiene un diagnóstico como estos, la persona claramente atraviesa por una serie de emociones. Muchas veces estas emociones son discordantes, ¿no? De pronto pareciera que pueden disfrutar, ¿no?, o estar alegres porque ya van a recibir un tratamiento, pero al mismo tiempo tienen miedo desde el tratamiento. Pueden estar conformes con cómo les trata el médico, pero eventualmente los tratamientos. Entonces, es para una... Perdemos un poco la señal, maestro. Ojalá podamos ubicarnos en un lugar sin movimiento para que sus palabras ingresen con mejor nitidez. Y Omar Saucedo recomienda una comunicación honesta para lograr el entendimiento de la enfermedad, principalmente entre los más jóvenes del hogar. Este tema fue expuesto en el auditorio del Centro Cultural y en su momento se transmitió en vivo. Mama tiene cáncer, así, pero con relación al cáncer de mama, y ya luego la mamá tiene cáncer, y cómo decirle a los niños, a sus hijos, cómo llevar esta verdad hacia su seno. Él lo expuso en el auditorio del Centro Cultural y nosotros hoy solamente recordamos esa parte importante del cuidado humano. Omar Saucedo, quien es un especialista también en la inmunología. Entonces nos quedamos, pues, maestro, en la parte de cómo expresar cuando una madre es diagnosticada con el cáncer de mama, y principalmente cuando ella tiene una familia. Este es un momento difícil, maestro. ¿Podría platicarnos? Sí, una disculpa ahí con la señal, pero sí, claro, este momento de dar un diagnóstico, es claro que las pacientes viven un montón de emociones. Platicaba de alguna manera a veces muy contrarias, ¿no? Tener un diagnóstico de pronto puede llevar a una paciente a tener mucha tranquilidad porque ya tiene un diagnóstico, porque eventualmente después de varios estudios y tal, tener la certeza de que ya es, ¿no?, tiene un nombre lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo tener mucho miedo con lo que viene de frente, ¿no? Al mismo tiempo tener mucha certeza con un médico que eventualmente le explica y le da apoyo, incluso a veces, ¿no?, en información emocional, pero al mismo tiempo tener mucho miedo, mucho terror a los tratamientos que eventualmente se va a enfrentar. Entonces acá importante es considerar, si eventualmente hay alguna paciente que nos pueda estar escuchando, alguna persona que nos pueda, que puede estar en este momento, importante es saber que esto va a suceder, ¿no? Que es altamente probable que el pasar por muchas emociones, pasar por una crisis emocional, pues es algo esperado,
y que en ese sentido tocará dar frente desde muchas áreas. Algo que yo veo en mi práctica todos los días en los hospitales es que las pacientes que cada vez tienen más información, las pacientes que se van a su casa sabedoras de qué es lo que va a suceder en su proceso, se van mucho más tranquilas, simplemente con más información. Y acá es importante mencionar que esta información debe de salir del médico que está tratándole, del médico que tiene certeza sobre todo lo que está sucediendo en términos de sus laboratorios, en términos de poder valorar las imágenes, ¿no? Los estudios de imagen que les puedan hacer, que sepa exactamente quién es esa paciente. ¿Y por qué lo digo así? Porque muchas veces sucede que como pacientes, pues de pronto nos ponemos a buscar, ¿no? Y entonces de pronto Google se convierte en nuestro médico de cabecera y metemos, ¿no? Frases como justo cáncer de mama, cáncer en mujer joven, tratamientos oncológicos, y nos podemos encontrar muchas cosas, Federico, muy lamentables, ¿no? Historias del terror, por supuesto, como también nos podemos encontrar historias muy favorables para la paciente, pero no corresponde ninguna de esas a la realidad de quien está buscando. Entonces, desde ahí siempre será relevante, insisto, que la paciente se vaya con información objetiva. Yo digo también, me gusta agregar información libre de prejuicios, es decir, busquen médicos que eventualmente les den información, pero que esta información no esté basada en lo que, en su opinión personal, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué dicen las estadísticas? ¿Qué dicen los libros? ¿Qué dice la tendencia a nivel nacional e incluso internacional respecto a esto, ¿no? Ahí nos queda más claro. Ahora, también se ha especializado usted, doctor, en otros temas importantes como es la inmunología. Hay una inmunología primaria. Quisiera nos explicara, dada su especialidad y conocimiento, doctor, en el tema. Sí, hay tratamientos que nos hablan de la inmunoterapia. Este tipo de tratamientos corresponden a tipos de cáncer muy específicos, no son para todas las pacientes. Aquí, digamos, y creo que es importante detenerse, hay dos tipos, digamos, de lecturas en esta palabra, ¿no?, de tratamientos de inmunoterapia. Uno es, tal cual, el científico, que tiene que ver con lo que acabo de decir, que son tratamientos muy específicos, que son tratamientos incluso, toca decirlo, que son claramente costosos, y que, insisto, corresponden particularmente a algún tipo de cáncer, en específico, en esta situación de cáncer de mama, principalmente con el HER2, ¿no?, que es básicamente un marcador que aparece cuando las pacientes, después de algunos estudios, sale este marcador, digamos, ¿no?, presente en este cáncer, digamos, ¿no? Básicamente esa es la inmunoterapia. Son terapias blanco, también se les conoce así, y solamente las pacientes con este tipo de cáncer son candidatos. Ahora, algo que también se habla mucho en términos de cáncer con el tema de tratamientos de inmunidad es la relación que esto tiene, digamos, el estado emocional incluso, ¿no? El estado anémico, digamos, de las pacientes al enfrentar un diagnóstico como este. Y aquí hay que ser muy cuidadosos porque muchas veces, y desafortunadamente existe mucha literatura con poco sustento, que hablan de que las emociones, por ejemplo, nuestras sensaciones, nuestras emociones interfieren directamente con un diagnóstico de cáncer. Y encontramos muy desafortunadamente textos completos que nos dicen, no, que nos argumentan de, bueno, si tienes cáncer de cuello es porque eres poco flexible, ¿no? Si tienes cáncer de mama, pues es porque eventualmente tienes problemas con tu mamá, ¿no? O con ser mamá o con la parte femenina. Y entonces encontramos estas elaboraciones claramente extendidas, ¿no? Y lo único que generan en las pacientes es claramente culpa, ¿no? Este tipo de discursos lo que generan es pacientes que pues de pronto se ven digamos detenidas con sus emociones y se vulneran. Es decir, me ha tocado en consulta ver a muchas pacientes que dicen, es que ya no me puedo enojar. A partir de que me dieron este diagnóstico, yo sé que mi estado emocional baja mi sistema inmune
y en consecuencia eso va a hacer que me enferme, ¿no? Y entonces se convierten vulnerables, insisto, porque eventualmente es pues, ya si mi esposo, si mi pareja, si el médico, si mi vecina, si mi vecino me dice algo, pues yo ya no puedo molestarme, porque eso va a hacer que el cáncer se haga más grande, que no me cure, que regrese, ¿no? Entonces a eso me refiero con que hay que tener mucho cuidado con este tipo de discursos, porque lo que nos dice la ciencia, y quizá acá, Federico, es importante mencionarlo, si yo como especialista viera en mi consulta diaria que esto es un elemento importante y que claramente marca una tendencia en las pacientes, ¿no? Pacientes que tienen quizá una gestión poco funcional de sus emociones y que son las pacientes que constantemente están en mi consultorio, y que pacientes que gestionan perfectamente sus emociones no llegan nunca al consultorio. Si yo lo viera así, aunque no hubiera evidencia científica, sería mi responsabilidad como profesional decirlo, ponerlo sobre la mesa. Sin embargo, no es así. La realidad en mi consultorio todos los días es pacientes como todos, tenemos temas personales en nuestra historia de vida que nos atañen, que nos marcan, que hicieron mella en algún momento en nuestro existir, y que eso pues no hace que nos dé cáncer, como otras pacientes que han llegado a mi consultorio también con este mismo discurso, ¿no? Pero de manera contraria. Oye, Mario, es que yo nunca, o sea, yo me llevo bien con mi mamá, con mi papá, incluso dono a fundaciones, a hospitales que tratan a mujeres con este tipo de diagnósticos. Tengo una vida, pues, de alguna manera sostenida bien, ¿no? Constante en términos económicos, en términos de amor, de viajes, ¿y por qué me enfermé, no? Doctor, ¿nos permite asistir brevemente a una pausa platicando con el doctor Omar Josué Saucedo Ramírez, especialista en inmunología, alergias, comprendiendo el tema del cáncer? Denos, por favor, doctor, 2 minutos para regresar en las conclusiones. Perfecto. 12:34. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Maestro Omar Saucedo Viguera, psicólogo, psico-oncólogo, paliativista, especialista en cáncer de mama y testicular. Recapitulando, doctor, ¿puede ser una causa afectiva, tal vez la falta de una terapia intensiva con un profesional, lo que lleve desafortunadamente a un diagnóstico de cáncer de mama y así como de otros males? Es decir, el ánimo, el sentimiento, el pulso de la vida está vinculado, y si no lo pregunté bien, me ayuda a replantearlo, doctor, con el sistema inmunológico. Justo. Sí, un poco lo que platicaba esta parte del sistema inmunológico. Muchas veces se cree que a partir de que nuestras defensas bajan nos vamos a enfermar de este tipo de enfermedades. Es claro que cuando nuestro sistema inmunológico baja, nos podemos enfermar de cosas un tanto más ordinarias, pues, ¿no? Podemos tener alguna infección en el estómago, podemos tener catarro, gripa, ¿no? Quizá incluso a veces dolor de cabeza, por ejemplo, ¿no? Malestar generalizado, cansancio. Pero eso no nos va a llevar a un diagnóstico como estos, y eso es importante mencionarlo. Hay algunas investigaciones bastante serias que lo que nos dicen es que eventualmente cuando el sistema inmunológico está deprimido por mucho tiempo y que a esto le agregamos factores no modificables en una mujer, podrían eventualmente favorecer un diagnóstico de cáncer. Pero no quiere decir que si se nos bajan las defensas, si estamos con un sistema inmune bajo, vamos a tener cáncer. Es decir, si digamos todas las características que pueden favorecer que alguien le dé cáncer las tenemos y eso le aumentamos un sistema inmune bajo, hay una probabilidad no mucho mayor, una probabilidad ínfima, pero una probabilidad al final y al cabo para poder enfermar de alguno de estos diagnósticos. ¿Y cuáles son esos elementos que ponen proclives, ¿no? Que ponen propensas a una paciente a tener cáncer de mama? Desde la primera es ser mujer, ¿no? Ovular, ¿no? Tener tener estrógenos y progesterona fluyendo en su sangre. Que hayan tenido una menarca, digamos, ¿no? Que haya empezado su regla muy jóvenes, por ejemplo, ¿no?
Esos son elementos, ¿no?, que de alguna manera ponen en riesgo a una paciente. Y si nos ponemos a revisar estos elementos, pues básicamente muchas pacientes lo tienen, ¿no? Muchas personas, pues, allá afuera las tienen. Acá, interesante es ver, y eso es lo que la ciencia no nos ha dado, desafortunadamente, es qué pasa exactamente para que una paciente, ¿no?, una célula de una paciente mute y se genere cáncer de mama. Ese hueco nos falta todavía tenerlo. E insisto, hay muchas hipótesis como esto del sistema inmunológico, como quien dice que si los cárnicos eventualmente nos hacen también proclives a tener cáncer, o que si el consumo de lácteos, ¿no? Son algunas cosas que lo que la ciencia nos ha dado es, si tenemos todos estos factores de riesgo y le aumentamos más factores, ¿no?, de riesgo, pues básicamente nos ponemos mucho más en riesgo, digamos, pero no es consecuencia de eso, ¿no? Y algo que muy sencillo a reflexionar es cuántas personas, por ejemplo, no conocemos que tienen, por ejemplo, un sistema inmunológico bajo, que quizá incluso tienen depresión, que quizá tienen sobrepeso, que quizá han fumado por muchos años de su vida, que quizá han tomado alcohol por muchos años en su vida y no tienen ningún tipo de cáncer, ni el de mama ni ningún otro. Entonces acá, insisto, desafortunadamente la ciencia no ha llegado a específicamente decirnos por qué es porque estas células se mutan y se genera cáncer. Queda claro. Entonces, maestro Omar Saucedo Vigueras, irá usted próximamente a su congreso y para unos días más adelante le volveremos a requerir, si su tiempo le permite, maestro, para hablar del cáncer testicular. Hoy queríamos profundizar en el cáncer de mama, pero también esto nos inquieta a nosotros como varones y que además es diagnosticado en cualquier edad. Muchas gracias por atender la llamada de Radio Cañón 760. Buenas tardes para usted, maestro. Muchas gracias. Sí, y justo hacerles hincapié en este congreso que tenemos el próximo mes, 9, 10 y 11 de noviembre, que se llevará a cabo de manera híbrida, es decir, se pueden conectar desde cualquier lugar del país o fuera del país. Se pueden también presenciarlo acá, estar de manera presencial en las instalaciones de FUCAM. Importante es que si quieren asistir de cualquiera de las maneras, se metan a la página de FUCAM, que es www.fucam.org.mx, y ahí pueden encontrar toda la base para poderse inscribir. Será un gusto por acá poderle recibir. Muchas gracias por su tiempo, maestro. Buenas tardes para usted. Hasta luego, que estés muy bien. 12:42, hay más información aquí en Radio Cañón, pero no olviden, madres, el cáncer de mama tiene un cuadro sintomatológico también en las emociones, y la mejor medicina, sin ser un investigador del tema, está en el alma. Si purificamos nuestra alma y con ejercicio, la dieta no cárnicos, como dijo el especialista, lácteos, azúcar, pues caray, entonces se hace y se ve más difícil participar en ella, pero lo importante es nuestra salud, y si lo podemos hacer, hay que sudar, hay que hacer ejercicio, hay que tomar mucha agua, y ves lo que uno puede agregar a las palabras del especialista. 12:43. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Platicaba aquí con el colega Mejía a propósito de los eventos violentos en el estado de Guerrero y Coyuca de Benítez. Guerrero en los 70 fue epicentro de la guerrilla, del PROCUP, o antes el Ejército del Pueblo, y de la Liga Comunista 23 de septiembre. Ahí, entre otras cosas, se gestó todo un capítulo de violencia que no culmina, una entidad abatida por el crimen. La muerte del secretario de Seguridad Pública de Coyuca, Alfredo Alonso López, y el director de la Policía Municipal, Honorio Salinas Garay, junto con 11 elementos, muestra que ese estado es fallido. El presidente municipal de Coyuca pues salvó la cabeza de milagro.
Pero él dijo, Osiel Pacheco Salas no denunció hasta la fecha ningún incidente de esa condición. Vamos a revisar por qué Coyuca de Benítez es una tierra narca. ¿Y por qué están y qué grupos se disputan ahí esa condición? ¿Y por qué es importante mantener su control? Cuando hace unos meses el alcalde de Coyuca decía, vamos por turismo nacional y extranjero, me parece que difícilmente, después de los hechos registrados ayer, alguien pretenda ir a arriesgar su vida a Coyuca de Benítez, pero eso no se detiene, no se para ahí, y las consecuencias son en el mediano plazo. 12 elementos de seguridad pública de Coyuca masacrados, 11 agentes y el titular de seguridad pública, Honorio Salinas Garay. Los cuerpos se encontraron juntos, esposados con las manos en la espalda y boca abajo. Un ataque contra elementos de la Policía Municipal de Coyuca de Benítez. Déjeme recordarle, audiencia, si al alcalde de Coyuca fue el que asesinaron hace 3 años. Vamos ahí. Asesinan a alcalde de Coyuca. Si es el mismo, entonces les platico la siguiente historia. Más grave aún, pero bueno, no tan lamentable por el número de los oficiales caídos, pero el alcalde fue asesinado y su esposa se quedó, sí, claro, emboscan y asesinan, pero quiero ir más atrás, porque esto fue, hoy corre como reguero de pólvora esta historia. Asesinan al regidor de Coyuca de Benítez, el edil de Morena, de 63 años. Esto fue el mes de mayo. En mayo fue atacado el regidor Aurelio Terán, cerca de un negocio de pollos, de 63 años, por hombres armados en un negocio de pollos en San Isidro Labrador, cerca de Pie de la Cuesta. El regidor Aurelio Terán Alvarado fue asesinado en mayo a balazos un sábado de mayo, y atacado a tiros por hombres armados a metros de este expendio. Y vaya que fue lamentable en ese momento y que no se denunciara o no se actuara en consecuencia. La policía informa que después del ataque, la víctima se encontraba tendida en la carretera desangrando a un costado ahí en un punto cercano a Pie de la Cuesta. Aurelio Terán El Yello fue postulado por Morena para ser regidor y ocupó la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano en el Ayuntamiento de Coyuca de Benítez. El presidente municipal es Osiel Pacheco Salas, también de Morena. Confirmó como hoy que después de la 1:00 p.m. el fallecimiento del edil, a quien calificó como luchador social incansable. Uy, no, hombre, esto es gravísimo. Y Coyuca, pues Coyuca es una tierra, Coyuca de Benítez, punto de la disputa del narco, pero no es ahora, eso se remonta a muchos años atrás. Vamos pues a este tema de la violencia y la masacre. Todavía hace un año o hace 13 meses se escenificó otra masacre en Coyuca de Benítez con un elevado saldo de víctimas. En los diferentes medios publicaron esta información y nada se ha hecho. No es posible que tanto crimen, tanta sangre afecte a Coyuca en los últimos tiempos, pero insisto, audiencia, la Ejecutivo Estatal de Guerrero no funciona. Ella llegó por decisión de su papá, como si fuera una monarquía la guerrerense. Antes se criticaba mucho al extinto Rafael Moreno Valle
por dejar a su esposa, en paz descansen ambos, Erika Alonso, al frente de los destinos de Puebla. Pero pues Guerrero está peor. El papá, vetado por violador, impone a la hija, y los resultados de la gestión del papá que tras bambalinas gobierna Guerrero son el reguero de sangre. Esto no concluye y no va a concluir a reserva de que el crimen organizado diga algo diferente. El crimen en Coyuca de Catalán también disputa otros recursos, y Guerrero hoy ya se ubica como la segunda entidad con mayor violencia del país, si no es que la primera. De acuerdo con los últimos datos del Consejo Nacional de Seguridad, las entidades que concentran el mayor número de homicidios, y en ellas resalta efectivamente el crimen organizado, pero el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es el que informa de estos temas. El 80% de los homicidios se concentra en 10 estados del país, y en todos ellos el crimen organizado mantiene su preeminencia. Guanajuato, Tamaulipas, pero ahora cambia ya el orden. Es Guerrero, Tamaulipas, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Colima y Veracruz. Y ¿saben lo peor? Es que ahí los niños son reclutados por el crimen organizado. El crimen les da 2,000 pesos, y a un pequeño que el crimen da 2,000 pesos, pues lo espera usted. Claro, el crimen organizado le pone un arma eficiente que después le retira, y que garantice además que la víctima caiga abatida. Entonces hoy Guerrero ya se ubica como la entidad número 1 en materia de crimen. Hasta noviembre del 2020, Guerrero no alcanzó esa condición, pero los tiempos cambiaron, y ante el reacomodo de las fuerzas del crimen organizado, hoy Guerrero vuelve a la segunda posición, si no es que la primera, en crímenes en la República Mexicana. En el mismo Pacífico, el cartel de Sinaloa y el cartel de Jalisco Nueva Generación disputan férreamente la posesión de la plaza, como ocurre en Michoacán, entre el cartel Jalisco, los Viagras, la Nueva Familia Michoacana, y algunos grupos de autodefensas como el encabezado por Juan José Farías Álvarez, el Abuelo. Y entre los actos más violentos cometidos por el cartel Jalisco se ubica en la Tierra Caliente de Michoacán y fronteriza con el estado de Guerrero. Y solamente Guerrero, en el 2022, 1,783 personas fueron asesinadas hasta el mes de noviembre, hace un año. Y le platico dónde están los puntos, los focos rojos de Guerrero. La Costa Grande, que es la zona de trasiego de drogas más importante de la entidad, que incluye 20 municipios, entre ellos Chilpancingo, Tixla, Chilapa, Toyac de Álvarez, Benito Juárez, Petatlán. Era en Petatlán donde acribillaron al alcalde y su viuda se quedó al frente de los. Coyuca de Benítez, Tecpan de Galeana, Eduardo Neri, Eliodoro Castillo, Aguacuotzingo y Olinalá son los puntos de mayor crimen en estos tiempos. Ahí en la Tierra Caliente guerrerense, integrada por Arcelia, Ajuchitlán del Progreso, Coyuca de Catalán, Cutzamala de Pinzón, Pungarabato, San Miguel Totoloapan, Tlachapa, Tlapehuala y Cirándaro, en este punto son los de alta peligrosidad. Y la policía de la Guardia Nacional, o cuando aparecen los cuerpos de seguridad estatal, le dicen: no incursione usted aquí, corre el riesgo de perder la vida, no puede manejar después de las 6 de la tarde, y quien lo hace, pues se
atenderá a sus propias consecuencias. San Miguel Totolapan es otro punto de alta peligrosidad, y hoy por hoy la Tierra Caliente, Coyuca, es parte de Coyuca de Benítez, para ser específico. La Costa Grande y la Tierra Caliente es Coyuca de Catalán. Son puntos de alta peligrosidad en el estado de Guerrero. No escapa ello tampoco Acapulco, y el Departamento de Estado estadounidense no tardará en emitir una señal de alerta al turismo estadounidense para que se abstenga de viajar al estado de Guerrero, una entidad donde el crimen organizado gobierna de manera impune. Es un estado fallido, y la culpa pues es de los guerrerenses, que le permitieron al exalcalde, en cuya gestión inició el crecimiento descomunal del crimen organizado, Félix Salgado, imponer a su hija como gobernadora. El derramamiento de sangre pues ya ocasionó que Estados Unidos y otros países estén alertando este mismo día a sus ciudadanos para evitar visitar el puerto, lo cual deriva en una crisis económica para sus habitantes y desde luego propiciará mayor pobreza. Estamos en la recta final de este espacio informativo, pero quiero que conozcan las repercusiones de esta masacre en Coyuca de Benítez. Y ya señalamos a ustedes que Coyuca de Catalán está en otra parte de la geografía guerrerense. Estos en la zona Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente, pegado a Cutzamala de Pinzón, a Pungarabato, San Miguel Totolapan y particularmente Tlalchapa, Tlapehuala y Cirándano, entre otros, y Coyuca de Benítez se ubica en la Costa Grande, y junto con Coyuca de Benítez otros municipios que arden hoy son Tecpan de Galeana y el Leodoro Castillo, Aguacuotzingo, entre otros. Llegamos a la recta final de este espacio informativo, agradeciendo su disposición, audiencia, de permanecer en Radio Cañón 760 del cuadrante. Siga con la programación incluyente y la mística de Radio Cañón, crear contenidos. Y hoy Radio Cañón se une a la pérdida del gran y respetado cantautor El Cuervo, quien además era un maestro en el Instituto Politécnico Nacional. Rodrigo de la Cadena, dado que tú tienes la ascendencia con la familia de este mexicano ejemplar, extiende en nombre de Radio Cañón nuestra solidaridad en estos momentos aciagos. Entonces, gracias, ingeniero, y gracias al colega Mejía. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón.